Nada más que Listo, pues vamos a tocar hoy un tema muy padre, ¿no? Vamos a tocar un tema, así, el arcano 27. Ya sabemos que lo del tarot, pues es algo padrísimo que nos da una enseñanza muy bonita. ¿Cuál es el arcano 27? Es lo inesperado. Si nos llegara a salir esta carta, pues vamos a ver qué es lo que nos dice, ¿no? Dice, axioma mental es la vida interior como causa determinante de lo exterior. Ni exceso de miel para endulzar, ni vanagloria para prosperar. Y luego es Marte, la letra Y, ¿no? Y dice, en general, busque lo maravilloso sin someterse a fantasías. El universo es la maravilla de Dios, aprenda a descubrir lo sorprendente en lo cotidiano. Y tenemos derecho a triunfo condicionado, sorpresa, hallazgo, descubrimiento tardío, ¿no? Y si sale la carta al revés, pues es conjuración o una traición. Dice, aquel que no confía en la ayuda de Dios, sino en su riqueza material y que ha desarrollado el agregado psíquico de la vanidad, cae en el abismo de la perdición. Dios abandona al que marcha por el sendero de la perdición, ¿no? Y dice lo inesperado, frente a lo inesperado, el yo fantasía siente mucho temor, o bien sufre terribles frustraciones. El ego, el yo, el mí mismo, siempre desea que todo salga bien. Sueña con un futuro mejor, supone que el tiempo significa progreso, pero una y otra vez sucumbe ante la cruda realidad de los hechos, es víctima de las circunstancias. Para enfrentarnos con éxito ante lo inesperado, la conciencia debe permanecer activa, en estado de recuerdo de sí o el tercer estado de conciencia. En todo caso, no debemos olvidar que la vida exterior es tan solo un reflejo de la vida interior. Trabajando sobre sí mismos de acuerdo con la sabiduría de los arcanos, eso que llamamos lo inesperado, se nos revela como algo nuevo, como algo maravilloso. Será para nosotros una escuela o gimnasio donde podemos autodescubrirnos y vernos tal cual somos. Aquel que no confía en la ayuda de Dios, sino en su riqueza material y que ha desarrollado el agregado psíquico de la vanidad, cae en el abismo de la perdición. Dios abandona al que marcha por el sendero de la perdición. Cuando el hijo se cae, cuando se pervierte, el padre se aleja. Cuando el padre se aleja, el hijo cae en desgracia. Si el padre no se ausentara, el hijo no caería en desgracia. El Señor sabe pagar bien a quien confía en su santo nombre. Muchas veces el alma desmaya, más si el Padre nos fortifica, saldremos victoriosos. Nuestro Dios interior puede auxiliarnos. Nunca cae en la miseria aquel que es asistido por su Padre. Miserable es el hijo malvado que tiene a su Padre ausente. A ese más le valiera no haber nacido o colgarse una piedra de molino al cuello y arrojarse al fondo del mar. Jamás debemos olvidar, jamás debemos olvidar a nuestro Padre que está en secreto. Cada uno de nosotros tiene su Padre. Y el mantra del Padre es Pander. Nos permite llegar hasta el anciano de los días. Y esto es posible con la meditación profunda. Incuestionablemente los enemigos de Dios son los elementos psíquicos indeseables que en nuestro interior cargamos. Tales elementos personifican a nuestros defectos psicológicos, como lo es la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, el orgullo, la pereza, la gula, etcétera. Y bueno, en esta carta pues tenemos el arquero. En algunas escuelas Zen se utiliza el arco y la flecha para aprender a concentrar la atención, pero también como símbolo de la mente del iniciado y su anhelo íntimo. El verdadero arquero es aquel que sabe medir con perfecto equilibrio cómo tensar su arco para que la cuerda no se rompa o su falta de tensión no lleve la flecha a su destino. El verdadero arquero es el que sabe estar alerta a cualquier detalle y con su arma preparada para no fallar, es decir, en constante autoobservación y recuerdo de sí mismo, para poder recibir lo inesperado, con la conciencia misma, y que ésta sea el arco que lance la flecha de su anhelo íntimo hacia el ser, y así no identificarse con las circunstancias que llegan en el presente o preocuparse por las que están por venir. Vive pues en la filosofía de la momentanidad. Acuérdense que esta ley es algo precioso, la ley de la momentanidad. Vivir de momento en momento, de instante en instante, como vigía en época de guerra. Este arquero es el mismo eremita, el arcano 9, pues de la carta que sacamos es el 27, 2 más 7 nos da 9, que es el eremita.
Y el eremita es el caminante del sendero gnóstico, el que por sí solo está tratando de vivenciar la sabiduría de los arcanos, el que en el desierto de su soledad física, pues internamente vive en la plenitud del ser, no sucumbe ante lo inesperado. El número 9, por otra parte, está relacionado con la muerte y con el nacimiento. También está con la novena esfera, que es el sexo. La sabia e inteligente utilización del sexo, de la sexoenergía, nos lleva hacia el nacimiento segundo, del que hablara Jesús, el Cristo, al rabino Nicodemos. La muerte de las debilidades que nos hacen sufrir mecánica e inútilmente frente a los sucesos inesperados y dolorosos, únicamente es posible con la flecha, la santa pica o la pica santa, la energía electrosexual de la Divina Madre Kundalini. Y también aquí aparece el escorpión. Debemos recordar primero que el signo zodiacal de Escorpio, simbolizado por un escorpión, rige los órganos sexuales, es casa de Marte y del visitante Plutón. Recordemos, por otro lado, también lo que dijimos del arcano 18, que entre los egipcios se adoró a la diosa Escorpión, la diosa Serket, que representa a la maga elemental, uno de los 5 aspectos de nuestra divina madre Kundalini, la que originó nuestros instintos y que actúa en el fondo mismo de nuestra conciencia, alimentando los impulsos de la fuerza de Eros. En esta carta se encuentra el escorpión a punto de picar al arquero, para recordarnos que si sucumbimos ante las tentaciones sexuales, matamos a la divina madre. El dios Shu es Dios Padre, que junto con Tefnut, Dios Madre, surgen como primera pareja divinal en Kepera, el escarabajo sagrado o simiente cósmica. La letra hebrea Tet quiere decir serpiente, sabiduría. El vocablo significa lime, misterio, lo insondable, ocultación, conservación, renovación, despierta aptitud para ser circunspecto. Estudiada en el arcano número 9. También aparece un fonograma egipcio, representa las letras o al sonido TH, la T o Tau, ¿sí? De los misterios egipcios. Acuérdense que existe una T egipcia, ¿no? Una cruz, la cruz Tau, que es en forma de T, ¿sí? Y dice, símbolo hierático de la cruz. Y la H es el hálito divino tomada aquí y por lo que el arcano representa como prana, el aliento, el aire. En síntesis, el dominio de las fuerzas sexuales por medio del control de la respiración y por la purificación o acercamiento a la divinidad. Eso, bueno, pues es un símbolo alquimista, el cual representa una de las fases alquimistas, la purificación, es decir, ir eliminando mercurio seco, los yoes, y azufre arsenicado, pasión animal, para fabricar el arche, el mercurio azufrado, que purificará los cuerpos solares. La letra Y se relaciona con el número 27 y el planeta Marte. Está simbolizada por un arco iris, atributo del poder vivificante de la luz. El planeta regente Marte, pues su regente es Samael, señor de la fuerza, es su rector, es el quinto de los 7 espíritus ante el trono del Cordero, la quinta voz. Este es el imperio omnipotente de la fuerza y del mago. Marte es el dios de la guerra, guerra que debemos librar con nosotros mismos, contra la naturaleza, contra todo para alcanzar la liberación final. Como decían los aztecas, la guerra florida o la guerra que hace florecer al corazón. La cualidad o virtud es la capacidad conscientiva, es aquella que nos permite vivir de instante en instante. Esto es la emoción superlativa del ser, buscando lo maravilloso sin estar sujetos a fantasías. La sencillez y la humildad, en otros términos, la capacidad de ser realistas, mirando la vida desde el centro de un círculo mágico, observando entre sí y el no, lo positivo y lo negativo, el gusto y el disgusto, el placer y el dolor, sin identificaciones. También la sencillez y la humildad. El defecto, todos los relacionados con el orgullo, la vanidad, la autosuficiencia, la ira, etc. Y bueno, aquí nos ponen una prueba iniciática. Todos los elementos nos indican que en este punto el arquero debe aprender a recibir con agrado las manifestaciones desagradables de sus semejantes y vivir sin excesos ni ostentaciones, vivir con sencillez, humildad, confiado siempre en el Padre interno. No debe desesperarse ante las circunstancias, debe vivirlas de manera calmada y resignado.
El pobre animal intelectual está tan hipnotizado por su fantasía que sueña que es león o águila, cuando en verdad no es más que un vil gusano del lodo de la tierra. El axioma trascendente: ni exceso de miel para endulzar, ni vanagloria para prosperar. Esta axioma, pues hay que meditarlo, ¿no? Ni exceso de miel para endulzar, ni vanagloria para prosperar. Todo exceso es gula y la vanagloria es fantasía, un producto del yo, de la vanidad. Ya dijimos que ante lo inesperado el yo fantasía siente mucho temor o bien sufre terribles frustraciones. El yo de la fantasía nos hace vernos como no somos y nos lleva a la vanidad y al orgullo, tanto materiales como místicos. Se le preguntó a San Agustín: ¿cuál es el camino para llegar a Dios? Y él respondió: el uno, la humanidad; el dos, la humildad; y el tercero, la humildad. ¿Sí? La Biblia advierte, a ver, ya. La Biblia advierte: la sabiduría no entra en un alma mal dispuesta, ni habitará en el corazón esclavo del pecado. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. El gran Kabir Jesús señaló: sed sencillos como las palomas y sabios como la serpiente. ¿Sí? El maestro Samael nos dice que para llegar a alcanzar la sabiduría hay que ser humildes y una vez alcanzada, más humildes todavía. Por lo tanto, es claro el axioma al advertirnos que no debemos caer en el error de ensalzarnos a nosotros mismos, de creer que valemos mucho cuando no somos más que gusanos de lodo de la tierra. El Padre es el que vale, de Él son los triunfos, de Él es el trabajo. Nosotros solo somos sus servidores y desgraciadamente malos servidores. Hay tres clases de relaciones que son indispensables. La primera es la relación con nuestro propio cuerpo. Si no sabemos relacionarnos con nuestro cuerpo sabiamente, enfermamos. La segunda, la relación con el medio ambiente. Si no sabemos relacionarnos con el medio ambiente que nos rodea, nos creamos muchos conflictos. Y la tercera, la relación consigo mismo. Si no sabemos relacionarnos correctamente con las distintas partes del ser, se hace algo más que imposible la verdadera iluminación. El orgulloso, el engreído, el vanidoso jamás podrán relacionarse sabiamente con la parte superior del ser. El Señor rechaza a aquellos que se aferran a la vanidad. El Señor auxilia a quienes luchan por desintegrar los agregados psíquicos de la vanidad. La vanidad destruye las posibilidades de la iluminación. Grandiosa es la iluminación, es una gracia del Señor, mas esta solo es posible aniquilando a los agregados psíquicos de la vanidad. Solo los humildes pueden recibir la iluminación por gracia del Señor. Quienes no han aniquilado a los agregados psíquicos del orgullo, en modo alguno podrán llegar a la iluminación. Uno se asombra ante los ojos de la ira, los ojos de los iracundos revelan demencia total. Múltiples son los agregados psíquicos de la ira. Los hay por celos, o por odio, o por cualquier deseo frustrado, o por motivos monetarios egoístas, o por asunto de pleitos, o por terror, o por estados de ánimo, mente, cuerpo y lengua, etc. A veces la ira se debe al amor propio o a la vanidad herida. A veces la ira se debe al orgullo herido. La ira se asocia con muchos agregados psíquicos. El iracundo fracasa en la gran obra del Padre. Uno debe autoobservarse durante un ataque de ira para especificar realmente cuál es la clase de ira que nos invade en un momento dado. Hay que dirigir el rayo de Kundalini contra cualquier agregado psíquico de la ira para perforarlo y desintegrarlo atómicamente. Debemos trabajar sobre nosotros mismos y entregar nuestro espíritu al Dios interior. El Cristo íntimo se aleja de la vanidad. La vanidad es charlatana por naturaleza y cuando es herida truena con grande ira. El orgullo es silencioso. La vanidad suele disfrazarse con el traje de la modestia. Un pintor o un escribano vanidoso pueden aparecer en público vestidos con ropajes de mendigo. Muchos son los santos que se han revestido con el ropaje de la vanidad. Aristipo se vistió con una túnica vieja llena de remiendos y agujeros, empuñó el báculo de la filosofía y se fue por las calles de Atenas. Cuando Sócrates lo vio venir, exclamó: oh Aristipo, se ve tu vanidad a través de los agujeros de tu vestidura.
Y el elemento de predicción es promete triunfos condicionados, sorpresas, conjuraciones, traiciones, hallazgos, descubrimientos, algunos de ellos tardíos. Aquel que no confía en la ayuda de Dios, sino en su riqueza material y que ha desarrollado el agregado psíquico de la vanidad, cae en el abismo de la perdición. Dios abandona al que marcha por el sendero de perdición. Ok, bueno, pues acabamos con este tema de ahorita y vamos a seguir con esto. ¿Sí? Fíjense, salve, oh Ra, semejante a Tum, que es el Padre. Tú levantas por encima del horizonte y semejante a Horus, el íntimo, culminas el cielo. Tu hermosura regocija mis ojos y tus rayos, los rayos solares, iluminan mi cuerpo en la tierra. Cuando navegas en tu barca celeste, el astro rey, la paz se extiende por los vastos cielos. He aquí que el viento hincha las velas y alegra tu corazón. Con marcha rápida atraviesas el cielo, tus enemigos son derribados y la paz reina en torno tuyo. Los genios planetarios recorriendo sus órbitas cantan tu gloria, y cuando desciendes en el horizonte, detrás de las montañas del oeste, los genios de las estrellas fijas se posternan ante ti y te adoran, porque tú eres el lobo solar. Grande es tu hermosura al alba y por la tarde, oh, tú, Señor de la vida y del orden de los mundos, gloria a ti, oh Ra, cuando te levantas en el horizonte y cuando por la tarde semejante a tú, el Padre, te acuestas. Pues en verdad tus rayos, los rayos solares, son hermosos cuando desde lo alto de la bóveda celeste te muestras en todo tu esplendor. Ahí es donde habita Nut, la Madre Divina Kundalini, que te trajo al mundo. He aquí que eres coronado Rey de los dioses, la diosa del océano celeste, Nut, tu madre se posterna en adoración ante ti. El orden, el equilibrio de los mundos de ti emana, desde la mañana cuando partes hasta la tarde a la llegada, a grandes zancadas recorres el cielo. Eres el Cristo Sol. Tu corazón se alegra y el agua celeste queda pacificado. Derribado es el demonio, el ego y el yo pluralizado. Sus miembros son cortados, sus vértebras seccionadas. Así sucede cuando lo disolvemos. Vientos propicios empujan tu barca hasta el puerto. Las divinidades de las 4 regiones del espacio te adoran. Oh tú, sustancia divina, de la que proceden todas las formas y todos los seres. He aquí que tú, que acabas de pronunciar una palabra y la tierra silenciosa te escucha. Tú, divinidad única, Cristo solar, tú reinabas ya en el cielo en una época en que la tierra con sus montañas no existía aún. Tú, el rápido, tú, el Señor, tú, el único, tú, el creador de cuanto existe. Al alba de los tiempos, tú modelaste la lengua de las jerarquías divinas. Él pone la palabra en la laringe de los dioses. Tú arrancaste los seres del primer océano, del caos, y los salvaste en una isla del lago de Horus, el íntimo. Pueda yo respirar el aire de las ventanas de tu nariz y el viento del norte que envía Nut, la Madre Divina, tu madre. Oh Ra, dígnate santificar mi espíritu. Oh Osiris, devuelve a mi alma su naturaleza divina. Gloria a ti, oh Señor de los dioses, sea alabado tu nombre. Oh Creador de obras admirables, aclara con tus rayos mi cuerpo que reposa en la tierra para toda la eternidad. Esta oración es textual del libro egipcio de la morada oculta. Y bueno, pues con esto pues vamos a terminar por hoy. Y pues, ¿qué nos dice esto de la carta del tarot, el número 27? Pues es algo, es lo inesperado, ¿sí? Entonces, así es como el maestro y todos, bueno, todo el tarot, cuando lo tengamos y lo empecemos a leer, ¿sí? Es como nos van explicando, pues, lo que debemos de hacer y cómo es nuestro altar. Yo les recomiendo que, por ejemplo, cuando, pues, la única pregunta importante, ya que estamos nosotros estudiando esto, la única pregunta es, ¿cómo va mi trabajo interior? Y bueno, como no nos podemos autoengañar, o aunque sí podemos, pero no debemos, pero eso de apapacharnos, considerarnos y todo eso, sentirnos humildes, sentirnos ya súper iluminados y todo eso, pues nos hace caernos en el error. Entonces, lo inesperado, nos dice el maestro, que todo lo que ven inesperado son experiencias nuevas que vienen, y si nosotros estamos atentos para enfrentarnos con éxito ante lo inesperado, la conciencia debe de permanecer activa en estado de recuerdo de sí mismo y en estado de conciencia.
Y en todo caso, no debemos olvidar que lo exterior es tan solo un reflejo de lo que llevamos en nuestro interior. Y trabajando sobre sí mismos de acuerdo con la sabiduría de los arcanos, eso es lo que llamamos lo inesperado, se nos revela como algo nuevo, algo maravilloso, y será para nosotros una escuela o un gimnasio donde podemos autodescubrirnos y vernos tal cual somos. Entonces, la invitación de esta plática de esta noche, pues es autoobservarnos, ¿sí? Y estar atentos a todo nuestro actuar. Y si nosotros, pues, consideramos que es bueno el recto actuar, el recto pensar, el recto sentir, entonces nos vamos a quitar muchos, muchos, muchos conflictos porque no nos vamos a identificar con todos ellos. Y bueno, y en la otra parte, pues lo que nos contaban así de lo que pasaba con este Aristipo, pues Aristipo lo que hace es que él se viste con una túnica, como diciendo, ay, que me vean pobre, que me vean humilde y todo eso. Y entonces Sócrates cuando lo ve en la calle le dice, Aristipo, tápate esos hoyos, que por ahí se sale tu vanidad. Entonces vimos la vanidad, el orgullo, son unos egos que son muy difíciles, son muy sutiles, ¿sí? Uno nos hace expresarnos de manera material y nosotros nos ponemos mil cosas, mil chuches y todo eso para que nos vean tal y como no somos en realidad. Y pues eso, pues nos truena todo nuestro trabajo interior. Así es que hasta aquí paro la grabación y díganme si tienen Erika y Silvita preguntas.